Estimados estudiantes del nivel 3, tengan todos ustedes muy buenos días. Esta semana vamos a comenzar con el primer tema del segundo bimestre, dentro del cual vamos a desarrollar la histología animal, ¿no? Y de una vez vamos a comenzar con nuestro tema y lo empezamos a desarrollar. Muy bien. Cuando hablamos del tema histología, pues es la rama de la biología que se encarga del estudio de los tejidos, ¿sí? Que estos luego formarán órganos, los órganos sistemas, ¿no? Y así sucesivamente. Pero si hablamos específicamente de la histología animal, tenemos que mencionar de que estamos hablando de los tejidos, en este caso de todos los seres animales, ¿no? En este caso, tejidos que constituyen también nuestras propias estructuras, ¿de acuerdo? A ver, comencemos entonces con la histología animal. Lo primero que tendríamos que mencionar es que los tejidos animales son 4 fundamentalmente, ¿ya? Entonces, estos tejidos fundamentales van a venir a ser el tejido epitelial, también conocido como tejido de recubrimiento y protección, porque se encarga de recubrir y proteger las estructuras del ser animal, tanto estructuras externas como estructuras internas. Un ejemplo, la piel, que recubre y protege la parte externa de nuestro organismo. Pero también este tejido epitelial produce secreciones, secreciones como por ejemplo la que producen nuestras glándulas sudoríparas, ¿no? Secreciones como por ejemplo las que producen también glándulas sebáceas, glándulas mamarias, etcétera. ¿Ya? Aquí podemos ver una imagen del tejido epitelial. Pasamos al siguiente, el tejido conectivo. Es el tejido de conexiones, sostén y de funciones especializadas. Se le llama tejidos de conexión, ¿ya? Porque permiten la conexión entre otros tejidos. Por ejemplo, el tejido epitelial de la piel con el tejido muscular van a estar adheridos, unidos, gracias al tejido conectivo que justamente va a permitir esta conexión. ¿De acuerdo? ¿Ves? Por eso se llama conectivo o de conexión. Bueno, también adquiere otro nombre, también se le denomina tejido conjuntivo, porque también forma un conjunto de tejidos que cumplen múltiples funciones especializadas, como por ejemplo, está el tejido cartilaginoso, que permite formar estructuras flexibles. Está el tejido óseo, que sería nuestro tejido de sostén. El tejido sanguíneo, que se encarga de transportar, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos rojos transportan el oxígeno y otros nutrientes, ¿no? Se encarga este tejido. ¿Ven? Entonces, por eso se llama conectivo, porque conecta, y conjuntivo, porque también es un conjunto de otros tejidos que cumplen funciones especializadas. Aquí podríamos ver una imagen del tejido conectivo. ¿Ves? El otro tejido fundamental que vamos a ver es el tejido muscular, también conocido como tejido contráctil. Este tejido contráctil produce movimiento. Justamente al correr, al saltar, cuando mi corazón late, pues este tejido muscular es el que está participando para producir dichos movimientos. ¿De acuerdo? Aquí vemos una imagen del tejido muscular. Ahora hablaríamos del tejido nervioso. En este caso, el tejido nervioso, también conocido como tejido de conducción del impulso nervioso. Este tejido nervioso es el que conecta nuestro centro de operaciones, nuestro cerebro, con el resto de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ir describiendo uno por uno. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar en este primer momento, entonces, con lo que vendría a ser el tejido epitelial. El día de hoy vamos a hablar y nos vamos a centrar en el tejido epitelial. Y en las próximas clases iremos hablando del resto de tejidos que hemos mencionado. Muy bien. Primero, el tejido epitelial. Dentro de sus características dice que sus células presentan fuerte adhesión intercelular. Como podemos ver acá, sus células están muy unidas, muy pegadas las unas con las otras. Correcto. Luego, presentan una lámina basal. Esta lámina basal que vemos aquí en la parte de abajo de las células, pues también sirven como un adhesivo, haciendo que estas células estén muy adheridas, muy juntas entre sí. Como podemos observar, dice este tejido es avascular. ¿Qué significa ser avascular? O sea que a él no van a llegar vasos sanguíneos, no va a llegar la sangre. Y la sangre es importante porque transporta nutrientes. Pero estas células, ¿de qué se van a nutrir si la sangre no llega hasta ellos? Pues miren, debajo de lo que es el tejido epitelial siempre va a haber un tejido conectivo. A este tejido conectivo se le conoce como tejido conectivo subyacente. Subyacente porque está bajo el tejido epitelial. ¿De acuerdo? Entonces, este tejido conectivo pues sí presenta vasos sanguíneos. A él llega la sangre
con los nutrientes necesarios para nutrir a todas sus células. Entonces, ¿qué hace el tejido epitelial? Aprovecha de los nutrientes del tejido conectivo y empieza a absorberlos. Absorbe para que lleguen a las células del tejido epitelial a través de un proceso que se le conoce como difusión. Por eso nos dice que las células del tejido epitelial se nutren por difusión a través del tejido subyacente, ¿no? Que vendría a ser este tejido conectivo que se encuentra debajo de ellos. Conectivo, también conocido como conjuntivo, dicho sea de paso, es lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. También podemos mencionar que presenta como única terminación nerviosa libres y no encapsuladas. Estas estructuras que vemos acá de color amarillo serían las terminaciones nerviosas. Es por eso que nuestra piel pues es sensible, ¿no? Puede, por ejemplo, poder presentar sensaciones como el calor, el frío, la presión, etcétera, ¿no? Gracias a las terminaciones nerviosas que están presentes en este tejido epitelial. Muy bien. También podemos hablar de que pues este tejido epitelial está siendo protegido por unas células que se encargan de eliminar a todos los microorganismos que quisieran afectarla, denominadas células de Langerhans. ¿De acuerdo? Esas células de Langerhans eliminan a todos los microorganismos, son los macrófagos. Se van a comer a estos microorganismos. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas serían las principales características, entonces ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de la clasificación de las células epiteliales. Para poder hablar de su clasificación, pues los vamos a dividir en dos grandes grupos. El tejido epitelial, ¿no? Vamos a dividirlo en el tejido epitelial de revestimiento, recubrimiento y protección, o sea, son los que recubren y protegen tanto estructuras externas como internas. Y también vamos a hablar del tejido glandular, ¿no? Que justamente es el que produce las secreciones en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces tenemos dos, tejido epitelial de revestimiento, recubrimiento, protección, o el tejido glandular o tejido epitelial de secreciones. ¿Ya? Muy bien. Continuemos entonces. Empezamos primero con el tejido epitelial de revestimiento y protección. A ver, para no tapar la diapositiva, un ratito vamos a sacar la grabación de mi imagen para que no estorbe ya, chicos. Listo. Ahora sí, ya podemos ver la diapositiva completa. Cuando hablamos del epitelio de revestimiento y protección, pues vamos a mencionar de que este se va a dividir en varios grupos. El primero de ellos sería el epitelio monoestratificado o simple. Me voy a centrar en el nombre. Mono hace referencia a uno, ¿cierto? Monoestratificado significa que tiene un solo estrato. ¿De acuerdo? Por eso también se le conoce como simple. O sea, una sola capa de células para que me entiendas en palabras más sencillas. Este epitelio, a su vez, se puede dividir en epitelio, ¿no? Simple plano, monoestratificado, simple plano, en epitelio monoestratificado, simple cúbico y en epitelio monoestratificado, simple cilíndrico. Pues adquieren esos nombres porque sus células pueden ser aplanadas, pueden ser cúbicas o inclusive cilíndricas. O sea, las células del tejido epitelial pues tienen formas geométricas. ¿De acuerdo? Este epitelio simple plano, ¿no? Plano, como pueden ver, sus células son achatadas, planas, pues lo encontramos en el endotelio. Endodentro. Este endotelio es un epitelio el más interno que tenemos. Este se encarga de recubrir y proteger las paredes interiores tanto de nuestras venas como de nuestras arterias, ¿ya? Protegiendo justamente las partes internas de venas y arterias. El mesotelio, meso-medio. Entonces sería un epitelio intermedio. Lo podemos encontrar, por ejemplo, recubriendo órganos de nuestro interior y se le denomina mesotelio porque está en el intermedio de nuestros órganos. Por ejemplo, entre el corazón y el pulmón tenemos, por ejemplo, el pericardio, una bolsa que se encarga de recubrir y envolver lo que vendría a ser el corazón para protegerlo. Y en el caso del pulmón, por ejemplo, está el pleura, una bolsa que recubre y protege lo que viene a ser a los pulmones. Ellos son mesotelio. Se les denomina epitelios intermedios porque están entre los órganos. ¿De acuerdo? La cápsula de Bowman, que es una pequeña estructura que se encuentra en nuestros riñones, ¿no? Que forma parte de la unidad de los riñones que son los nefrones, y esta cápsula de Bowman también está recubierto por este epitelio simple plano que lo recubre y lo protege. Y en el caso de nuestros pulmones encontramos al alvéolo pulmonar,
Este alveolo pulmonar es con pequeñas estructuras en nuestros pulmones que permiten el intercambio de gases, o sea, absorber oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Estos alveolos pulmonares también están protegidos por epitelio simple plano. El epitelio simple cúbico lo encontramos en la superficie del ovario, que en este caso pues es parte del aparato reproductor femenino, ¿no? Los plexos coroideos que los vamos a encontrar a nivel, por ejemplo, de lo que viene a ser nuestra estructura nerviosa, a nivel de lo que viene a ser el cerebro. También están recubiertos por epitelio simple cúbico. La retina, que lo encontramos en nuestro globo ocular, ¿no? Que justamente también está recubriendo o está siendo protegido por epitelio simple cúbico. ¿De acuerdo? Muy bien. También podemos observar que están en los túbulos renales. También estos los encontramos dentro de lo que son nuestros riñones, ¿no? Formando parte de los nefrones junto con la cápsula de Bowman. Mientras la cápsula de Bowman era protegido por epitelio simple plano, esos túbulos renales que se conectan con esta cápsula de Bowman están siendo protegidos por epitelio simple cúbico. Encontramos también el epitelio simple cilíndrico. ¿De acuerdo? Sus células más alargadas y cilíndricas, ¿no? Mientras que en este caso, pues sus células serán más cuadradas, cúbicas, ¿cierto? El epitelio simple cilíndrico lo encontramos en nuestro estómago, ¿de acuerdo? Recubriendo las paredes interiores de nuestro estómago. Y en el caso de nuestro estómago, todas sus células sí se presentan estos cilios, ¿no? Que justamente ayudan a proteger, igual que en el intestino delgado. Y en el intestino delgado ayudan más bien a absorber lo que vienen a ser los nutrientes para transportarlos a la sangre y la sangre luego puede transportar todos esos nutrientes que hemos obtenido a través de nuestro proceso de digestión. ¿Ya? Entonces, este epitelio simple cilíndrico está en el estómago, en el útero del aparato reproductor femenino, el intestino delgado, ya lo expliqué, y en las trompas de falopio. En las trompas de falopio, pues vamos a ver que presentan, estos se denominan estereocilios, que ayudan a transportar al óvulo a través de la trompa de falopio para que éste pueda ser fecundado por los espermatozoides. ¿De acuerdo? Eso también parte del aparato reproductor femenino. Pasamos al siguiente tipo de epitelio. Ya terminamos con el monoestratificado. Recuerdan, se llama monoestratificado porque estos epitelios están formados por una sola capa de células. Una sola capa, una sola capa, una sola capa de células. Pasamos al siguiente. Epitelio pseudoestratificado. Se llama pseudo es falso, o sea, aparentemente pareciera que hay varios estratos, o sea, varias capas de células, pero en realidad no es así. Por eso se llama pseudoestratificado, o sea, con falsos estratos o falsas capas de células. Se les denomina así porque aparentemente pareciera que hay una capa de encima de la otra, pero en realidad es que las células están dispuestas unas más arriba, otras más abajo y aparentemente pareciera varias capas, pero en realidad es una sola capa de células. ¿De acuerdo? Este epitelio pseudoestratificado puede ser cilíndrico ciliado, epitelio pseudoestratificado cilíndrico no ciliado y el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. El cilíndrico ciliado lo encontramos en nuestras fosas nasales, la laringe y la tráquea del aparato respiratorio. Tienen estos cilios que justamente permitan retener partículas de polvo y microorganismos para que no ingresen hacia el interior de nuestros pulmones. Y también está presente en las trompas de Eustaquio, que es un conducto que permite conectar al oído interno con la faringe del aparato respiratorio. ¿Ves? Y ahí también encontramos estas células con estas microvellosidades, ¿no? O con estos pequeños cilios que permiten atrapar y impedir el ingreso de pequeñas partículas de polvo, microorganismos, etc. ¿Ya? Mientras que el epitelio pseudoestratificado cilíndrico no ciliado, pues lo encontramos en la vesícula seminal, que forma parte del aparato reproductor masculino, y la próstata, también parte del aparato reproductor masculino. Mientras que el epitelio pseudoestratificado con estereocilios lo encontramos también en partes del aparato reproductor masculino, como por ejemplo el epididimo, que es donde se van a ir almacenando los espermatozoides producidos por los testículos, y ahí se almacenan, se guardan para poder madurar y estar listos para poder ser espermatozoides con la facilidad de poder fecundar. Y también se encuentran pues en el conducto deferente, también una estructura que pertenece al aparato reproductor masculino. Seguimos. Pasamos ahora a hablar de lo que vienen a ser ya los epitelios, en este caso poliestratificados o estratificados. Polivarios, ¿qué significa? Varias capas de células unas encima de otras, ¿de acuerdo?
Entonces, por eso adquiere ese nombre. Dice, este tipo de epitelio está formado por 2 o más capas de células. Se localizan en zonas con mucha fricción y rozamiento del cuerpo. Es por eso que tiene que tener muchas capas de células para que pueda protegerse de manera correcta y adecuada. Dentro de ellos encontramos el epitelio estratificado plano, formado justamente por células aplanadas, como podemos ver. Hay de 2 tipos. El epitelio poliestratificado plano, queratinizado, que lo encontramos en la piel, la epidermis. Se llama queratinizado porque sobre su superficie va a haber una proteína que se llama queratina que le permite impermeabilidad. Cuando tú te bañas, por ejemplo, te has dado cuenta que la piel permite que el agua resbale, ¿cierto? Si no tuviéramos esta queratina, pues absorberíamos y nos hincharíamos, ¿no? Nos llenaríamos de agua como una esponja. Pero gracias a esta queratina, nuestra piel se hace impermeable. Entonces, nuestra piel está formada por epitelio poliestratificado plano, ¿no? Estratificado o poliestratificado, que es lo mismo, ¿no? Y está queratinizado, que justamente le da esa impermeabilidad. El no queratinizado lo podemos encontrar en superficies de la boca, el esófago, la lengua y la vagina, que forma parte del aparato reproductor femenino. Y aquí veríamos, ¿no? Y está libre de queratina. Este sí ya es sin queratina y bueno, pues no es tan impermeable como en el caso de la piel. Ahora, también encontramos al epitelio estratificado cúbico. Este epitelio estratificado cúbico lo vamos a encontrar en lo que vendrían a ser el conducto excretor de las glándulas sudoríparas. Aquí tendríamos una imagen de este tipo de epitelio, ¿ve? Formado por células cúbicas. Y nuestras glándulas sudoríparas que permiten la expulsión del sudor, y dicho sea de paso, a través del sudor de muchas toxinas, pues necesitan estar bien protegidas para que estas toxinas no perjudiquen a los tejidos que forman parte de este epitelio. Y es por eso que tienen un epitelio cúbico que protege muy bien a estas estructuras de nuestras glándulas sudoríparas. Luego encontramos al epitelio estratificado cilíndrico, que lo encontramos en la uretra masculina, ¿no? Aquí vemos justamente el epitelio estratificado cilíndrico, ¿no? Con células cilíndricas hacia la parte exterior y algunas células cúbicas hacia la parte inferior. Y estos están en la uretra masculina, que es un conducto mixto que permite la salida de la orina, o sea, cumple una función urinaria y, bueno, pues al mismo tiempo también cumple una función reproductiva, ya que permite también la expulsión de las células reproductivas masculinas, que son los espermatozoides. ¿De acuerdo? Entonces, como la orina pues expulsa muchos desechos y muchas sustancias tóxicas, pues entonces esta uretra necesita estar muy bien protegida con este tipo de epitelio poliestratificado cilíndrico para que no tenga ningún tipo de alteración ni daño. Muy bien, esos serían los epitelios poliestratificados. Ahora pasamos a hablar de un epitelio muy especial, se llama epitelio polimorfo de transición. Poli, varios, morfo, forma, varias formas. ¿De acuerdo? Este epitelio se le denomina así porque es un epitelio especial, el cual sus células superficiales varían en función al grado de estiramiento de las zonas a las cuales están sometidas. Este tipo de epitelio, por ejemplo, lo encontramos recubriendo al útero de las damas, ¿no? Que es parte del aparato reproductor. Cuando una madre está en proceso de gestación, pues este útero crece muchísimo, ¿no? Conteniendo al pequeño bebé que se desarrolla dentro del vientre de la madre. Y como este útero pues tiene la capacidad de crecer, estirarse y luego volver a achicarse después del parto, pues necesita un epitelio especial que justamente cambie de forma, se puede estirar y luego inclusive pueda volver a su forma inicial. Y este epitelio polimorfo es justamente el que cumple dicha función. Ahora, también lo encontramos, por ejemplo, recubriendo órganos como la vejiga urinaria. La vejiga es el órgano del aparato urinario que se encarga de almacenar la orina y que dice que tiene pues una capacidad, en este caso se le denomina una capacidad funcional de 400 mililitros, o sea, casi medio litro, ¿no? De orina. Cuando justamente la vejiga almacena esos 400 mililitros es cuando nosotros tenemos ganas de miccionar e ir al baño para poder expulsar dicha orina. Pero muchas veces solemos aguantarnos. Y cuando ocurre eso, dice que nuestra vejiga tiene la capacidad máxima de almacenar hasta 800 mililitros, o sea, el doble de almacenamiento. Entonces, esta vejiga también crece y se achica continuamente. Por lo tanto, tiene que estar recubierto por un epitelio especial como el epitelio polimorfo o de transición. ¿Correcto? Entonces, así estaríamos acabando con todo lo que son los epitelios de recubrimiento y protección. Ahora nos toca hablar
de lo que son los epitelios glandulares o epitelios de secreción, que justamente son los que permiten eliminar sustancias, ya sea al exterior de nuestro cuerpo o inclusive al interior de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Existen 3 tipos de glándulas: las glándulas exocrinas, las glándulas endocrinas y las glándulas anficrinas. Las glándulas exocrinas son aquellas que permiten liberar sustancias hacia el exterior del cuerpo y van a ser bastante resaltantes porque presentan un conducto excretor que les permite justamente eliminar las sustancias hacia el exterior del organismo. Y bueno, acá creo que cometí un lapsus, acá debería decir presenta adenómero, no conducto excretorio, que se está duplicando. Entonces, en esta parte, por favor, vamos a corregir, acá debería decir presenta adenómero, ¿ya? Para que no tengan ningún tipo de complicación, hacemos lo siguiente. Ya luego lo voy a corregir cuando se les voy a enviar para que no te confundas. Ya, hijo, hija, listo. Estos conductos o estas glándulas exocrinas que presentan conducto excretor, ¿de acuerdo? Pueden ser, por ejemplo, la glándula sudorípara. Como tú te has podido dar cuenta, pues expulsan sustancias hacia el exterior de nuestro cuerpo, ¿no? El sudor. Esta porción de aquí sería el adenómero y este sería el conducto excretor que está permitiendo la salida de lo que viene a ser el sudor, ¿ve? Aquí el adenómero y su conducto excretor que permite la salida al exterior del cuerpo. Lo mismo que las glándulas sebáceas que permiten la salida de pequeñas sustancias grasosas. No sé si se han dado cuenta que en ciertas partes del cuerpo pues eliminamos pequeñas cantidades de grasa, ¿no? Por ejemplo, entre la comisura de la nariz, en la frente, ¿no? A veces está grasoso. Es gracias a las glándulas sebáceas que expulsan esta grasa para poder lubricar la piel. Las glándulas salivales, que justamente están dentro de nuestra cavidad bucal. Las glándulas gástricas, que las encontramos en nuestro estómago. Pero, profesor, si las glándulas salivales y las gástricas están dentro de nuestro cuerpo, sí, pero hay que entender algo. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el tubo digestivo, que inicia en la boca y termina en el ano, pues hablamos de un tubo. Y cuando hablamos de un tubo, yo quisiera que tú entiendas, si yo tengo cualquier tubo y meto un lapicero dentro de él, en realidad el término está mal utilizado, meto en el espacio dentro de él, pues en realidad este lapicero no estaría dentro del tubo, sino estaría en el espacio intermedio del tubo, ¿cierto? Lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos un tubo digestivo y si yo muerdo una manzana y esta manzana está en mi boca, no estaría dentro de mí, sino en el espacio intermedio del tubo. Cuando está en el estómago, sigue estando en el espacio intermedio del tubo. Cuando está en mis intestinos delgados, recién empieza a absorberse los nutrientes y al absorberse estos nutrientes pasa hacia la sangre y recién en ese momento está dentro de mi organismo. Entonces, tanto las glándulas salivales y las glándulas gástricas en realidad están en el espacio intermedio de nuestro tubo digestivo, que no sería dentro, sino más bien fuera de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Eso me gustaría que ustedes entiendan. ¿Ya? Listo. Entonces, por eso estas glándulas como las salivales y las gástricas también forman parte de las glándulas exocrinas. Liberan sustancias al exterior del cuerpo. ¿De acuerdo? Luego tenemos a las glándulas endocrinas. Estas, pues, tienen ausencia de conducto excretor, o sea, no tienen un conducto que les permita la salida hacia el exterior del cuerpo, pero también presentan adenómero, como podemos ver, que sería la porción media acá. Pero también tendríamos que mencionar que este tipo de glándulas exocrinas liberan sus sustancias, que habitualmente se les denominan hormonas, directamente hacia los vasos sanguíneos, o sea, que transmiten sus sustancias directamente hacia la sangre. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso podemos encontrar, por ejemplo, la glándula de la hipófisis, ¿no? Que libera múltiples hormonas, como la hormona del crecimiento, que se segrega a la sangre y esta la transporta a nuestros músculos y huesos para que podamos crecer de manera correcta y adecuada. Las glándulas suprarrenales, ¿no? Que están encima de nuestros riñones y fabrican adrenalina, que es una hormona que nos permite a nosotros estar en situaciones de riesgo y peligro y poder reaccionar de una manera mucho más rápida y efectiva. También encontramos, por ejemplo, lo que son las glándulas de la tiroides, ¿no? Que van a fabricar la tiroxina y que nos ayudan en el metabolismo celular y en la mineralización de nuestros huesos, o sea, para que nuestros huesos se endurezcan, estén bien rígidos y pues soporten nuestro peso, ¿no? Y sean nuestro sistema de sostén. ¿De acuerdo? Muy bien. También, por ejemplo, están las glándulas paratiroides,
¿no? Que están a la parte posterior de las tiroides, por eso se llaman paratiroides, y producen hormonas como la calcitonina, que nos ayuda a reducir los niveles de calcio en la sangre. Si tenemos mucho calcio en la sangre, dice nuestra sangre se coagula muy rápido. Entonces, esta paratiroides ayuda en eso. Y así como ellas, muchas otras más, que son las glándulas endocrinas y que van a segregar sus productos no al exterior, sino al interior de nuestro cuerpo, para ser más específicos, a los conductos sanguíneos. ¿De acuerdo? Y así como hemos visto exocrinas y endocrinas, pues dice que hay un tipo de glándulas que cumplen doble función. O sea que algunas veces actúan como glándulas exocrinas y otras veces actúan como glándulas endocrinas. A estas se les denomina anficrinas. Presentan glándula exocrina y, bueno, pues la glándula endocrina al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, el páncreas, los riñones, los testículos, los ovarios, el hígado. Por ejemplo, el páncreas funciona como endocrina porque produce una hormona que se llama insulina y se segrega a la sangre, entonces hacia adentro del cuerpo. Y también el páncreas produce el jugo pancreático que se segrega hasta nuestro intestino delgado. Y bueno, como te expliqué, el interior del intestino delgado sería el espacio intermedio del tubo digestivo, o sea, todavía sería fuera del cuerpo. Los riñones producen hormonas, ¿no? Como por ejemplo la eritropoyetina, que es una hormona que permite la producción de glóbulos rojos y se segrega pues a la sangre, mientras que los riñones también pues filtran la sangre y expulsan al exterior del cuerpo la orina, ¿te das cuenta? Los testículos, los ovarios producen hormonas que se segregan a la sangre. Por ejemplo, los testículos producen lo que viene a ser la testosterona, hormona masculina que se segrega a la sangre. Los ovarios, la progesterona y estrógenos que se segregan a la sangre. Y los testículos expulsan pues hacia el exterior, tienen que expulsar los espermatozoides y los ovarios expulsan hacia el exterior lo que vendrían a ser los óvulos, sean fecundados o no fecundados, ¿cierto? Y en el caso del hígado, pues igual manera, ¿no? Produce la bilis, lo segrega al intestino delgado, ¿no? Cumpliría su función exocrina y también produce una hormona que se llama somatomedina C, que lo segrega a la sangre. ¿Ves? Cumplen doble función. Muy bien. Y así como hemos visto, pues estos epitelios glandulares, también dice se pueden clasificar ya sean en exocrinos, endocrinos y anficrinos, también se van a clasificar en merocrinos, glándulas apocrinas y glándulas holocrinas. Dice que las glándulas merocrinas son aquellas que liberan su producto de secreción sin pérdida del citoplasma, o sea, sus células quedan intactas. Ejemplo, las glándulas salivales. Acá tenemos una gráfica de la merocrina. Sus células están fabricando la saliva y estos lo están, por ejemplo, produciendo sin que sus células se vean absolutamente afectadas y no pierden absolutamente nada y están liberando su producto como la saliva, en el caso de las glándulas salivales. Las glándulas apocrinas liberan su producto de secreción y la pérdida de una parte del citoplasma, ¿no? Ejemplo, las glándulas mamarias. Por ejemplo, quiero que veas acá, estas son las glándulas apocrinas. Oye, mira, pierden pequeños segmentos de su porción de su citoplasma para poder liberar sus sustancias. O sea, las glándulas mamarias que fabrican la leche, esta leche está formada por pequeñas partículas de la célula que constituyen estas glándulas mamarias, como puedes observar. ¿Ves? Por eso se llaman apocrinas. Y las glándulas holocrinas dice que liberan su producto y secreción perdiendo la totalidad de sus células. Ejemplo, las glándulas sebáceas que almacenan grasa y que justamente van a lubricar la piel, como te explicaba hace un rato. Mira, acá varias de sus células se destruyen completamente para poder liberar esas sustancias que están produciendo. Por eso se les denomina glándulas holocrinas. Muy bien. De esta forma hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Ahora solamente nos queda resolver nuestra práctica. Empecemos. Las preguntas de nuestra práctica. Bueno, acá tú vas a rellenar, yo te voy indicando. ¿Cuáles son los tejidos fundamentales del cuerpo humano? Son 4, ¿cierto? Tejido epitelial, tejido conectivo conjuntivo, tejido muscular y el tejido nervioso. Ahí están 4 casilleros para los 4 tejidos. ¿De acuerdo? 2. ¿Qué estudia la histología? La histología se encarga de estudiar lo que vienen a ser los tejidos, ¿no? De los seres vivos. Hay histología animal, tejidos animales, histología vegetal a los tejidos vegetales. ¿Qué significa epitelio monoestratificado plano? Epitelio monoestratificado, mono 1, estratos capa, o sea, es un epitelio que está formado por una sola capa de células y sus células tienen forma plana. ¿De acuerdo? ¿No? Por eso se llama epitelio monoestratificado plano. A ver, vamos a relacionar, dice, con los epitelios con la distribución que tienen. Por ejemplo, epitelio monoestratificado plano, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo vamos a encontrar?
lo vamos a encontrar, por ejemplo, en nuestros vasos sanguíneos. El endotelio, ¿te acuerdas que te mencioné? Ya está. Entonces, A va hacia el final. B, epitelio poliestratificado queratinizado. ¿Te acuerdas que hablamos de la piel que tenía impermeabilidad, no? Entonces, este epitelio poliestratificado queratinizado, pues va a la piel. O sea, B iría aquí, junto a piel. ¿De acuerdo? En el tercer casillero. Epitelio monoestratificado cúbico. Ya, este epitelio monoestratificado cúbico lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la superficie de los ovarios del aparato reproductor femenino. Entonces, C iría aquí, junto a los ovarios. D, epitelio polioestratificado no queratinizado. Este iría en órganos como la boca, ¿no? La lengua, la vagina. Entonces, este iría aquí. ¿Ya? En el segundo casillero. La D en el segundo casillero. Y finalmente, epitelio monoestratificado cilíndrico, pues lo encontramos en nuestro estómago. O sea que la E iría en el primer casillero. Muy bien. Ya hemos relacionado. Ahora pasamos a la siguiente. A ver, marque falso y verdadero. Ya vamos a marcar falso y verdadero, nos dice. La glándula exocrina elimina producto hacia un órgano hueco. No, la glándula exocrina libera hacia el exterior del cuerpo, no a los órganos internos. ¿Ya? Entonces eso sería falso. La glándula endocrina elimina su producto hacia la sangre. Eso sí es correcto. ¿De acuerdo? La glándula mixta elimina su producto hacia un órgano hueco y hacia la sangre. ¿Ya? Mixta o anficrina. A ver, aquí creo que el término que están utilizando para órgano hueco es, bueno, pues para referirse a un órgano que tenga cavidades, pero en realidad cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del estómago, el intestino delgado, intestino grueso, etcétera, bueno, podríamos decir que son huecos porque tienen cavidades internas, pero todos están conectados entre sí y a eso se les denomina tubo digestivo, ¿cierto? Vamos a tomar esa referencia para poder contestar esta pregunta, ¿ya? Haciendo, pues, o dándonos la idea de que el estómago puede ser un órgano hueco. Si tomamos esa premisa nosotros y hacemos esa aclaración, pues en realidad todo sería verdad, ¿no? Glándulas exocrinas, verdad, glándulas endocrinas, verdad, y las mixtas también, ¿correcta? Haciendo referencia. Pero bueno, no deberían haber mencionado órgano hueco, porque nuestro corazón también tiene cavidades y no es, pues, parte de lo que vendría a ser, o no estaríamos hablando en este caso de lo que viene a ser que tenga glándulas exocrinas, ¿ya? Entonces, para hacer más claros mejor este término de órgano hueco y para que luego en un futuro no te cause confusión, lo vamos a cambiar. Elimina producto hacia el tubo digestivo, ¿ya? Así mejor, para ser más específicos. Y acá igualito, en vez de órganos huecos, tubos digestivos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ahí sí, al 100% serían verdad todos. 6. Relación, a ver, saliva, que es glándula salival, qué fácil, ¿no? Hormona, pues sería en este caso, podría ser hipotálamo, que es una glándula endocrina que fabrica hormonas. Leche, glándulas mamarias. Sudor, glándulas sudoríparas. Sebo, glándulas sebáceas, ¿no? La sustancia grasosa que te decía que lubrica nuestra piel. Bueno, aquí la 7, como vemos, está incompleta y esto es parte de la siguiente pregunta. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. 7, ahí está. Dice, las células o stem cell poseen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de células. También se llaman células madre, pero este es del tejido conectivo, ¿no? Y bueno, eso se debería estudiar en la siguiente clase. Pero se llaman células madre o stem cell, ¿de acuerdo? Los secretan y producen matriz extracelular en el tejido conectivo. Los secretan y producen matriz extracelular. No, bueno, en este caso, pues las células, el tejido conjuntivo, ¿no? Que dicho sea de paso, como te decía, bueno, lo vamos a dejar. Las células del tejido conjuntivo, pues secretan esta matriz extracelular, ¿no? Pero que este tema recién lo vamos a tocar la semana que viene, ¿ya? Relaciones. Igualito, todos estos también se han adelantado en nuestro módulo, ¿de acuerdo? Así que no hay ningún problema. Pero bueno, igual lo respondemos, así que no nos hacemos problemas. Macrófago.
Macrófago sería fagocita bacterias, o sea, se come las bacterias y los virus. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego, tenemos en este caso los plasmocitos, que son los que fabrican los anticuerpos. A ver, vamos a buscar. Almacenan grasa, producen anticuerpos. ¿Ves? La B sería acá, junto al mismo frente de él. ¿De acuerdo? Luego, tenemos las células cebada que intervienen en nuestras reacciones alérgicas. ¿Ya? Producen las histaminas que nos ayudan a reaccionar ante las reacciones alérgicas. Y el adipocito almacena grasa. ¿Ya? Entonces, de esa manera lo vas a relacionar. Dibuje epitelio de los siguientes órganos: endotelio, A, ovario, B. Bueno, todos estos gráficos tú los tienes en las diapositivas que, bueno, los tienes en el video, así que tú vas a ver uno por uno y los gráficas en los recuadros que tienes en tu módulo. ¿Correcto? Muy bien, son 6 dibujos que vas a realizar. Igualito acá, miren, ve. Dibuja el tejido conectivo denso de los siguientes órganos: ligamentos y pericondrio. Bueno, esto déjalo, ya que la próxima clase recién lo vamos a ver y ahí ya te voy a mostrar todas las imágenes que necesitas para poder dibujarlo. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a la 11. Aunque, bueno, en orden nos tocaría... Está bien, la 11, ¿no? Sí, correcto. Vamos a continuar con la 11. No quiero retroceder mi diapositiva. Ahora sí. Si la mucosa de un órgano produce y libera moco, ¿cuál de las células siguientes será más probable de encontrar en ese órgano? ¿Ya? Células calcitoformes, mastocitos, macrófagos, osteoblastos, fibroblastos, etc. Bueno, también forma parte del tema de la semana que viene. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos sí los vamos a dejar, o bueno, si quieres también los de una vez ya lo vas marcando para que justamente no tengas ningún problema. ¿Ya? En este caso, pues las células calcitoformes son las que justamente se encargan de producir mucosidades. Los mastocitos no, porque estos son los que producen, también conocidas como células cebadas, sustancias en la sangre como las histaminas que nos ayudan a protegernos de las reacciones antialérgicas. Los macrófagos son células que se comen a otras como bacterias, virus que nos pueden producir enfermedades. Los osteoblastos están en nuestros huesos y los fibroblastos en nuestra sangre. Entonces, los únicos que estarían en el caso de lo que son las mucosidades son las células calcitoformes, que las encontramos, por ejemplo, en nuestro estómago, produciendo una mucosidad que recubre y protege también nuestro estómago. 12. Para cada uno de los siguientes ítems, indicar el tejido con el cual está asociado. Use E para el tejido epitelial, C para el tejido conectivo, M para el tejido muscular y N para el tejido nervioso. A ver, este 12, vamos a ver con qué lo vamos a relacionar. Creo que aquí esta pregunta está incompleta. Esta sí la dejamos porque no hay con qué relacionar, ¿ya, chicos? Entonces lo vamos a dejar ahí. Ya. 13. Relaciona los siguientes tejidos epiteliales con sus respectivas descripciones. Dice, contiene una capa simple de células aplanadas, se halla en lugares del cuerpo donde la filtración de los riñones, las cápsulas de Bowman, la difusión de los pulmones, los alvéolos pulmonares. Entonces, este sería el tejido epitelial monoestratificado o simple, ¿no? Plano. Entonces, a ver, epitelio pseudoestratificado, no. Epitelio cúbico, tampoco. Epitelio pavimentoso estratificado queratinizado, no. Epitelio pavimentoso, bueno, plano, simple. 4 con la A, ¿ya? 4 con la A, listo. Entonces, primero iría 4, ¿ya? Se encuentra en la parte superior de la piel, protege del calor, organismos y sustancias químicas. Este es el queratinizado. Epitelio pavimentoso estratificado queratinizado. Bueno, pavimentoso o plano, ¿ya, chicos? Para que no se confundan. Entonces, luego iría el 3. Ahí está, ¿ven? Contiene células cúbicas que participan en la secreción y absorción. ¿Ya? Secreción y absorción. En este caso, lo que sería pues el epitelio cúbico, ¿no? Células cúbicas, sería el 2 siguiente. Contiene células que se unen a la membrana basal, aunque algunas de estas células no alcanzan la superficie, lo que hace que secreten moco y presenten fibras. Bueno, este sería el pseudoestratificado 1. Entonces 4, 3, 2, 1. 14. ¿Cuál es la principal diferencia entre la carcinoma y la adenocarcinoma? En este caso, cuando hablamos de la carcinoma y adenocarcinoma, estamos hablando de lo que son los adenómeros de las glándulas, en este caso, de las glándulas tanto endocrinas como exocrinas, ¿ya?
Cuando hablamos del carcinoma, cuando hablamos de lo que viene a ser el carcinoma, como les decía, cuando hablamos de lo que viene a ser el carcinoma, bueno, pues pertenece a lo que vienen a ser las glándulas exocrinas, ¿no? Que justamente estos carcinomas son los que dan origen a lo que vienen a ser los conductos excretores para que las sustancias producidas por las glándulas exocrinas pues sean liberadas hacia el exterior, mientras que los adenocarcinomas van a venir a ser pues lo que va a formar parte del adenómero de las glándulas endocrinas, que en este caso pues no produce lo que viene a ser un conducto excretor, sino que más bien permite la secreción directa hacia los conductos sanguíneos. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí podríamos ver la diferencia. Cada cuánto tiempo se da la renovación, en este caso, de las células de la piel. Por cierto, las células del tejido epitelial son células que se van a regenerar muy, pero muy, muy rápido. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, cuando hablamos específicamente del epitelio, de lo que viene a ser la piel, tendríamos que mencionar que estas células se van a renovar aproximadamente cada 28 días, ¿no? Y bueno, pues sobre nuestra piel se van a quedar todavía adheridas algunas células muertas. Es por eso que nosotros al bañarnos debemos pues también tratar de exfoliar bien para poder eliminar todas estas células muertas que se van renovando. Entonces, podríamos decir pues que nosotros cada 28 días estamos renovando nuestras células de la piel que están recubriendo y protegiendo. ¿Te das cuenta? Es por eso que cuando tú sufres, por ejemplo, no te vas al sol, ¿no? Te quemas por que has estado expuesto, pues no te vas a quedar permanentemente así, ¿cierto? Sino que tus células se van a ir renovando, ¿no? Y otra vez vas a recuperar, por ejemplo, tu color inicial. Para cada uno de los siguientes ítems, indique el tipo de tejido con el cual está asociado. Use E para tejido epitelial, C para tejido conectivo. A ver, unión y soporte C. Ya está lo que viene a ser el tejido conectivo y el tejido óseo, soporte. Entonces, A sería C. Entonces empieza con C. B, avascular. Es avascular el tejido epitelial, no tiene terminaciones sanguíneas. Entonces sería E. Ya, CE. A ver, por acá también igual, CE. Puede contener fibroblastos. Los fibroblastos son exclusivos del tejido conectivo. Entonces podemos acá mencionar que contiene fibroblastos. En este caso sería C. Entonces, CEC. Acá sí ya no perdimos. Células calcitoformes. En este caso, las células calcitoformes que pueden producir mucosidades, ¿no? Y estas mucosidades pues van a ser parte de lo que es el tejido epitelial. Entonces sería CECE. Y los cilios también de tejido epitelial E. Sería la alternativa E. De esta forma hemos concluido con lo que vendría a ser nuestra práctica del día de hoy. Les agradezco por haber estado atentos. Eso espero que hayan estado muy atentos al video para que no les quede ninguna duda. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo en lo que viene a ser el apoyo académico. ¿Sí? Un fuerte abrazo. Hasta la próxima clase. Y antes que me olvide, chicos, ya me recordé que tenía que informarles. La tarea, por si acaso, va a ser desarrollar la autoevaluación. Y con respecto a lo que van a desarrollar en su cuaderno, miren, yo sé que en todos los cursos ustedes están bastante encargados. Entonces tampoco les pienso pedir pues que ustedes me transcriban pues completamente la clase que nosotros desarrollamos, pero lo que sí les voy a suplicar es para que estén ustedes al día en su cuaderno y no tengan ningún problema con la revisión de los cuadernos, es que por favor me hagan un organizador de cada tema que vamos a desarrollar. Por ejemplo, ahora hemos desarrollado tejido epitelial, tejidos fundamentales y tejido epitelial, entonces me haces el organizador completito del tejido epitelial, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en eso quedamos. Cuídense mucho. Ahora sí me despido de ustedes. Hasta la próxima clase.